tenemos que hablar de las desilusiones que tuvimos que cambiar el nombre para sacarle un poco de impacto. Para no herir susceptibilidades. Sí, pero bueno, anotamos a Newell, que ya lo hablamos un poco, por supuesto. Y también tenemos anotado a Belgrano y a Talleres. Siendo que Belgrano había empezado bien, había empezado muy bien el torneo, llamaba la atención con los refuerzos, cómo se habían sumado al equipo. Adaptado. Y de repente empieza la caída. Parece, hay que ver si es una caída definitiva o después empieza un andar irregular o vuelve al nivel que tenía en el principio del torneo. Yo no estoy de acuerdo con ustedes, chicos, de poner a Talleres y a Belgrano como desilusión. ¿No te parece? No me parece. Yo No, creo para mí que no puede ser desilusión dos clubes que están dentro de los 8, que tienen un buen colchón de puntos, están cerca de la clasificación a Sudamericana. No presentan el mejor juego, eso es verdad, pero tampoco lo pondría al mismo nivel que Newell's. No, claramente Newell es una... No, por supuesto. Newell se lleva todos los galardones de la desilusión, por supuesto. Pero yo creo que haciendo un paralelismo entre Belgrano y Talleres y comparándolos, son equipos que ya vienen compitiendo un poco más. Talleres últimamente, pero vienen demostrando que están para un paso más, para dar el paso un poco más alto, y se han armado para tal. Y tienen que aprovechar estos momentos porque los equipos se van a... ahora los equipos, sobre todo los más que compiten más en el fútbol argentino, van a poner el foco en las copas internacionales y tienen que aprovechar mínimo. Por supuesto, yo creo que deberían estar sí o sí en los playoffs, ambos. Son equipos que, bueno, Talleres depende un poco más de los juveniles, si se quiere, porque Fernández en la defensa, Dávila... Baroni son indispensables para el equipo, por lo menos cada vez que ha jugado y ha ganado. Cada vez que han jugado ellos han ganado y han demostrado estar a la altura. El primer partido que no estuvo Baroni, que fue contra Boca porque está convocada la Sub-17, terminó perdiendo por 1-0. Sí, son indispensables ese tipo de jugadores, que yo no creo que la edad sea un requisito para jugar. Si sos bueno tenés que jugar, y lo ha demostrado Baroni. Y por el otro lado, Belgrano ha traído refuerzos, como bien han dicho, jugadores más de la casa, si se quiere, pero sí es un equipo que, bueno, si quieren un punto que se lo damos a Zielinski, ha perdido mucho con la baja de Lisandro López, ha perdido mucho... Perdió mucha la salida del juego aéreo, claro. Defensivamente perdió mucho, es cierto, pero es un equipo que tiene que ser protagonista, que se cayó en los últimos partidos, sobre todo de visitante, y que tiene que dar el salto. Yo creo que es el momento para que ambos estén a la altura. Yo por lo menos de Rigoni esperaba mucho más. Si bien es cierto que tuvo una carrera irregular, ha jugado en el extranjero mucho tiempo, son ese tipo de jugadores que obviamente no te van a hacer la diferencia que te hacen los Di María, los Paredes, porque es pedirle demasiado, pero que por experiencia debería mostrar más de lo que está haciendo. El Claro, juego, ese es el tema. Sí. el juego de Celarrayán, comparándolo, o Vázquez con la longevidad que tiene, juega, no le quiero faltar el respeto, pero juega caminando Vázquez y no le pueden sacar la pelota. Es increíble lo que Cuando juega. hay calidad. Es un equipo, sí, es un equipo que tiene que aprovechar, repito, tiene que aprovechar el momento. Obviamente que estamos pidiendo que compitan. Salir campeón es muy difícil, salir campeón sale uno. Pero bueno, tienen que dejar de lado en algún momento el miedo, sobre todo en los clásicos. En los clásicos queda muy... Se tienen que arriesgar. Queda muy... No te digo que vayan con un solo central a jugar, porque es imposible, pero los técnicos se tienen que hacer responsables y tienen que aprovechar. Tienen que aprovechar los momentos. En este caso le toca pagar los platos rotos, si se quiere, a Belgrano, porque venía, si se quiere, mejor. Venía un poco con más funcionamiento, jugaba de local, jugaba con su gente, pero todo el brillo que tenía la previa del partido, todo lo que se esperaba, se terminó cuando sonó el silbato y arrancó el partido. Se terminó. Diré que empezó con el partido de Huracán, la caída de Belgrano. Sí, bueno, pero un partido que trastabille puede pasar, pero en el clásico hay que dar todo. Y aparte la seguidilla ya que viene demostrando, la cara que se le vio contra River en el Monumental,
un equipo que no puede, no tiene que dar esas ventajas. Errores que, si bien se lo fuerza el rival, hay varios errores que son involuntarios y que te cuestan. Claro, claro. Y por el lado de Talleres también, ¿qué se le puede pedir? ¿En qué zona? Yo buscaría mejorar la mitad de cancha, porque hay jugadores que son indispensables, como es Baroni, pese a la edad que tiene, a Galarza, que está siendo uno de los mejores 5 del país, que tiene sus momentos. Hay algunas veces que yo lo veo jugar y destaca bastante, y otras veces que no puede dar un pase a unos pocos metros. Ortegoza, que dependiendo del partido cumple, otras veces no. Siento que es una zona que debería mejorar Talleres, porque después en los delanteros tenés a Dávila, que está haciendo la sorpresa para mí del club, con 4 goles del poco tiempo que lleva jugando. No llega a completar los 90 minutos de los partidos que juega. Y Ronaldo Martínez, pese a ser el goleador de que fue en Platense, no lleva haciendo goles. El último que hizo fue contra Central. Hizo Claro. ya, pasaron unas cuantas fechas ya. Claro, hay que ver si de local se puede destapar, quizás se le pueda pedir eso. El visitante quizás sea más complicado, pero... Lleva un gol de local y un gol de visitante, Martínez. Así que hay que... Con quien sea tiene que hacer los goles. Ja. Y después en el resto del campo... Yo los considero suplentes, que quizá. el arquero cumple. No está en su mejor momento Herrera, como si fue años anteriores, pero está cumpliendo. La zona defensiva siento que está bien. La dupla Catalán y Santi Fernández me gusta. Siento que cumple muy bien, tiene buena salida los dos. Shot cumple muy bien como en la parte ofensiva, se adelanta, es muy goleador. Y con la incorporación de Maidana por el lateral izquierdo, siento que ha dado una mejora en la parte ofensiva del club también. Y quizá traer laterales más defensivos y adelantar a los que tenés. No te diría eso, porque yo veo a Báez como más cumplidor por el lado defensivo, pero lo que tiene el equipo de Carlos Tevez es que cuando cierra o cuando viene el club que tiene el frente, se cierran mucho los centrales y deja muy al descubierto los laterales. Te das cuenta por el gol que hizo Boca contra Talleres, que Báez, en vez de cubrir a Merentiel, prefirió cerrarse y dejarlo solo. Claro, para que quede bien cubierto el centro y a veces descuidar los costados. Eso se le podía pedir quizá a los mediocampistas que bajen un poco. Claro, mediocampistas que tampoco son muy cumplidores defensivamente, te diste cuenta por cómo estaban parados en el gol de Boca. Dejaron solo a más que Aranda. nada, Galarza creo que es un gran futbolista, pero no puede llegar a terminar los partidos. Bueno, el que ha ingresado bien, me parece, de los refuerzos es Juan Esforza. Ha cumplido, no sé qué opina Luquita, me parece que ha entrado bien en el equipo. Forza siento que hace un trabajo silencioso, pero bastante cumplidor. Sí. Es más, te sumo uno de los comentarios que estoy leyendo acá de nuestros seguidores, es que Talleres en este último tiempo tuvo muchos lesionados. Cierto. Uno de esos es De Pietri, que volvió en el último partido. Baloyes se lesiona, tiene su momento porque todavía se está recuperando de una lesión grave que tuvo el año pasado. Bartichotto jugó 2 partidos, uno de ellos jugó 10 minutos, se tuvo que salir. No sé cuál será el problema que tiene Talleres por el tema de las lesiones, porque por fecha siempre hay una baja. Quizá el entrenamiento, la comida, quizás de revisar ahí en el detrás de escena. Posiblemente también el tema de los preparadores físicos, hay que ver también muy bien cómo es su forma de trabajar, porque es increíble que por fecha siempre hay una baja fuerte y son lesiones graves que duran meses. Claro, eso también pasó en su momento, me pongo a pensar ahora en Boca, había épocas que siempre había un lesionado hace años atrás y eso se cambió cuando cambiaron los preparadores físicos. Sí, es un tema interesante, por supuesto se le puede adjudicar a la carga de partidos, un equipo que está en constante competencia, ya casi que las pretemporadas quedaron obsoletas, por lo menos las de años anteriores, porque son de mucho menos tiempo y bueno, de todos modos Talleres ha tenido una carga de partidos importante, pero no más que los equipos que por supuesto compiten internacionalmente. Más allá de que por ese lado va más que nada mi crítica al equipo en su totalidad, ¿no? Porque son todos responsables, por supuesto, el cuerpo técnico, los jugadores,
el staff médico tiene que... Según vos, Joco, ¿dónde debería estar Talleres actualmente? En la apertura y en tabla anual en general. No en un lugar específico de la tabla, sino que lo veo en cuanto al funcionamiento, en cuanto al carácter de juego, que tiene que dar un paso más allá en todo sentido. Porque es un equipo porque yo lo exijo a Talleres y pretendo que esté un poco más arriba, que demuestre un poco más, porque considero que lo puede dar, que tiene un plantel ahora con Franco Cristaldo, un grandísimo jugador del fútbol que viene de Brasil. Es un jugador que suma muchísimo, suma en cuanto al juego, al remate de fuera de distancia, tiene mucho gol, lo he visto mucho en Gremio. Es un jugador que le puede dar mucho juego ofensivo, mucho volumen de juego a Talleres. Es un mediocampista muy goleador y muy asistidor también. Por lo Sí, visto en sí, Huracán es un hizo jugador como que- 20 goles y 20 asistencias. Es un jugador Haciendo que... muy buenos números por el lugar donde juega. Claro, y quizá también a Talleres se le exija mucho por los últimos años, porque en los últimos También, años solía sí, estar sí, en la sí. tabla anual arriba, en los playoffs, incluso Libertadores, jugando varias veces seguido contra el San Pablo. Jugó... Es increíble cómo Talleres siempre ha emparejado con San Pablo en los grupos. Es más, 2 veces seguidos se cruzaron en la fase previa en 2019. Y mira, justo tengo un dato hablando de las Copas de la Liga de las ediciones anteriores. Talleres solo pudo pasar una sola vez de fase, y en ese momento cuando pasaban únicamente 4, que fue esa vez en 2021 cuando sale campeón Colón. Claro. Y pierden octavos en cuartos contra Colón. Por eso ahora le exigimos a Talleres, no es porque digamos, Además, ha Es que estado- siempre- ha llegado a estar segundo, ¿no? en la tabla anual. En 2024 llegó a estar Claro. segundo. Que es En lo ese que le año permite también llega jugar la final segundo contra y River. juega contra River la Supercopa Internacional. O sea, ya nos acostumbró bastante que Talleres esté peleando en los puestos de arriba, que sorprendió bastante el rendimiento del año pasado, que estuvo coqueteando con el descenso, y que con este año está levantando un poco el nivel, pero que no llega a ser ese Talleres de inicio de esta década. claro, ese es el tema. Y bueno, y a Belgrano quizás se le exigía los mejores rendimientos sudamericana y esos logros. Bueno, obviamente al salir campeón de la Primera Nacional y avanzar hacia Primera, quizás se le pedía que en Primera muestre un poco más, en Primera División. Y bueno, al verlo en mitad de tabla o a veces un poco más abajo, quizás se le exija que bueno, que llegue a playoff y que vuelva a Sudamericana. Y bueno, y una vez tener ese problema, dónde apuntar los focos, siendo que antes apuntó los focos a Sudamericana y eso quizá le costó, entre otras cosas, el descenso. Es un equipo claro. que sí, que se ha armado para competir. Creo que es el momento. Un técnico que también hay que ver si está dispuesto a armar un equipo. Si bien lo está haciendo, tiene que armar un equipo que sea protagonista en cada cancha que juegue. Ya queda demostrado que los rivales, si bien no es lo mismo jugar en la Bombonera que jugar en el Florencio Sola, son equipos que tienen que ser protagonistas en todas las canchas. Es un fútbol argentino muy parejo y que Y tiene el plantel Belgrano para también hacerlo tiene ahora para con jugar, cantidad de refuerzos. tiene para ser protagonista, repito, y es un equipo que puede dar más. Considero que puede dar más.